dentro del armario. Sergio se despertó con la garganta seca y la certeza de que alguien había pronunciado su nombre muy cerca del oído. Miró el reloj. Marcaba las 3:33 de la madrugada. El salón estaba en penumbra, teñido por la luz naranja de la farola exterior. El cenicero aún humeaba. En el reflejo del cristal de la puerta de uno de los dormitorios, Sergio vio una silueta, una figura femenina mal definida, como una imagen antigua, que desapareció en segundos, deslizándose detrás del armario. Se incorporó del sofá y avanzó sin apartar la vista del armario, que ocultaba el tabique macizo que separaba las puertas de los dos dormitorios. Del interior, donde guardaba la ropa su madre, llegó un sonido tenue, lento, pero insistente, como uñas raspando madera desde dentro. Dio un paso atrás. Vio aparecer una mano entre el marco de la puerta y el del armario que estaba pegado a la misma, pálida, delgada, los dedos curvados, rígidos, como si no recordaran cómo cerrarse en un puño. Desapareció en un abrir y cerrar de ojos, como también desapareció el ruido procedente del armario. Sergio no se atrevió a abrirlo. Rocco, que permanecía alerta detrás de Sergio, soltó un gemido agudo y orinó sin darse cuenta. El miedo le recorrió el cuerpo entero, dejándolo rígido. Sergio encendió otro porro con las manos temblorosas. Le costó prenderlo. Cuando por fin inhaló, lo hizo con ansia, como si el humo pudiera calmar algo que llevaba demasiado tiempo desbordado. Miró al perro, un pastor caucásico de delgadez extrema. Sus ojos abiertos de par en par albergaban un miedo extremo. El charco amarillo se extendía lentamente sobre el suelo de terrazo. Sergio no tuvo compasión. Un odio cansado, sucio, le envolvía, como si el animal fuera un espejo que no podía contemplar. Le dio una patada. Rocco salió disparado, chocó contra un mueble y se escabulló hasta una esquina del piso. Allí se encogió, temblando, gimoteando en un hilo casi inaudible, sin atreverse a moverse. Sergio se dejó caer en el sofá. El humo le llenó los pulmones y se quedó mirando al frente, vacío, mientras el silencio volvía a cerrarse sobre la casa. «Es la hierba», se dijo. «Solo eso». Aquella primera noche marcó a todas las que vinieron después. Todas siguieron el mismo patrón. Sergio se despertaba empapado de sudor, con el corazón desbocado y la certeza de haber oído su nombre susurrado al oído. Siempre igual, siempre a la misma hora. No obstante, los ruidos cesaron y las visiones dejaron de mostrarse con claridad. A veces no eran más que sensaciones, paredes que parecían respirar en la oscuridad, armarios que se desplazaban apenas 1 centímetro cuando no los miraba, un olor agrio que le recordaba a hospitales, a papeles viejos, a ropa guardada demasiado tiempo. Pasada una semana, los ruidos regresaron. No eran golpes ni arañazos, era algo más contenido, más consciente, un crujido lento, como si alguien se moviera con cuidado dentro del armario que separaba las puertas de los dormitorios. A veces parecía un peso que se apoyaba contra la madera, otras un roce suave. Sergio se acercó y apoyó la oreja en la puerta del armario, pero la retiró en el instante. La madera se volvió blanda, flexible, y entonces apareció el contorno. No era una forma animal ni desproporcionada, sino algo demasiado humano. Una espalda encorvada, una cabeza inclinada como en vergüenza, un brazo levantado, no para golpear, sino para defenderse. El relieve no empujaba con furia. Permanecía allí, temblando, atrapado en una postura
de agotamiento infinito. Sergio creyó distinguir incluso un rostro hundido, la boca abierta en un gesto que no llegaba a ser un grito, más bien una súplica. La madera de la puerta empezó a ceder, no rompiéndose sino ablandándose como si se volviera piel. Algo empujaba desde dentro. No llegó a abrirse, pero el contorno quedó marcado en la hoja. El relieve avanzaba y retrocedía, probando la resistencia como si quisiera aprender la forma de salir. Sergio gritó, tropezó hacia atrás y salió corriendo hacia el pequeño almacenillo del fondo de la casa. Revolvió cajones con manos torpes hasta encontrar un martillo y un puñado de clavos oxidados. Volvió al armario, con el corazón desbocado, sin atreverse a mirar de nuevo la puerta. Golpeó a ciegas, clavando los clavos uno tras otro, sellando la madera contra el marco mientras los ruidos se volvían más desesperados. Cuando terminó, el silencio cayó de golpe. «¡Te atrapé!», susurró Sergio. A la mañana cargó el armario en la furgoneta y lo llevó al punto limpio antes de que amaneciera del todo. Fue el primero en llegar. Se quedó mirando hasta que dejó de verlo, como si necesitara asegurarse de que ya no estaba en su casa. Al regresar, miró con pena e inquietud el lugar de la pared donde había descansado el armario con la ropa de su madre. La pared estaba mal rematada, sin pintar. Esa misma noche, el susurro volvió a las 3:33 de la madrugada en punto. Sergio despertó empapado en sudor, con su nombre pegado al oído. Giró la cabeza y el aire se heló en los pulmones. La pared respiraba. El yeso irregular se deformaba lentamente, empujado desde dentro, y el mismo contorno grotesco empezó a dibujarse sobre la pared, como antes lo había hecho en la madera del armario. Comprendió que no había atrapado nada. Por la mañana, no dudó, compró armarios altos y empezó a montarlos uno junto a otro hasta cubrir todas las paredes del piso. No para guardar cosas, sino para volver a poner algo sólido entre él y aquello que, pacientemente, aprendía cómo salir. Cuando un armario vibraba, cuando se calentaba el tacto y empezaba a perfilarse lo que hubiera detrás, le retiraba y lo llevaba a la trituradora y lo reemplazaba por otro que ya tenía previamente montado. Pasaron meses. El rugido de la trituradora llenó el aire. Un zumbido grave, continuo, que hacía vibrar el suelo y se mantenía en el cuerpo de Sergio, alojándose en el pecho como un segundo corazón. El cerrín flotaba en el ambiente espeso, pegajoso, adhiriéndose a la piel sudorosa. «¡Otro más, Sergio!», gritó Ángel desde la caseta. «Al final vas a dejar sin armario a los de Ikea». Sergio observó sin parpadear cómo el mueble se deshacía, cómo aquello que había sido barrera, refugio y excusa se convertía en astillas. «Hay que mantener la casa limpia», murmuró. «Eso no es limpiar», respondió Ángel, incómodo. «Eso es obsesión». Sergio bajó la vista hacia sus manos llenas de cortes y golpes. «Es mejor no dejar huecos». «¿Huecos?» «Entre los armarios». Ángel no volvió a sonreír. En la furgoneta blanca, en la parte de atrás, descansaban las cajas de otro armario. Sergio vivía en la última planta de un antiguo edificio de pequeñas naves industriales en Madrid, en el distrito de Carabanchel. Durante años había sido poco más que un esqueleto abandonado, imprentas cerradas, talleres vacíos, cristales rotos. Ahora el lugar volvía a llenarse de vida, oficinas luminosas, estudios de arte, pisos de lujo, pero el suyo no había cambiado. Era un espacio enorme, casi una nave abierta, un estudio alargado donde casi todo convivía sin puertas. El salón y la cocina americana compartían el mismo aire, delimitado solo por alfombras gastadas y muebles colocados con lógica más emocional que práctica. La luz entraba a raudales por ventanales altos y sucios,
y se estrellaba contra mesas y estanterías de madera, sofás hundidos, armarios viejos, sillas que habían conocido otras vidas. Nada terminaba de encajar y aún así todo parecía haber estado allí siempre. Los dormitorios quedaban a fondo, separados a medias por tabiques levantados con prisas, como si fueran soluciones temporales que se habían vuelto definitivas. Los baños, cerrados y estrechos, eran los únicos espacios realmente aislados. El resto del piso respiraba como un solo cuerpo. Las paredes eran gruesas, irregulares y tenían esa cualidad inquietante de los lugares donde el sonido no desaparece, se queda suspendido, esperando. Allí había vivido siempre, primero con ambos progenitores, luego tras la muerte de su padre, solo con ella. A sus 42 años, Sergio pasaba los días hundido en el sofá, con la televisión encendida y el volumen alto, pegado a la consola durante horas, con el humo del porro formando una niebla que le ralentizaba los pensamientos, que difuminaba los bordes de las cosas y las palabras de su madre que repetía hasta la saturación. «No haces nada. Eres un vago, un parásito, una vergüenza. Te lo estás gastando todo». Las peleas siempre eran iguales y acababan siempre en el mismo sitio: el dinero, la pensión, los ahorros, lo que era suyo y lo que no, las facturas extendidas sobre la mesa como pruebas de un juicio que se celebraba noche tras noche, sin veredicto posible. Ella señalaba números, fechas, importes. Él respondía con frases a medio camino entre la defensa y el cansancio. El aire se iba cargando poco a poco, como si la casa aprendiera a anticipar el estallido. Después elevaban el tono. Los gritos de los dos parecían no empezar realmente nunca, porque en realidad nunca habían terminado, solo se interrumpían para coger aire. Las palabras se repetían con pequeñas variaciones, pero el tono era siempre el mismo, afilado, hiriente, cada vez más alto. Las paredes parecían encogerse y la mesa del comedor, testigo habitual, crujía cuando alguno la golpeaba con la mano abierta o con el puño. Rocco lo sabía antes que nadie. En cuanto las voces subían un escalón, el perro levantaba las orejas y desaparecía bajo la gran mesa del medio del salón, encogido, con el rabo pegado al vientre y los ojos muy abiertos, siguiendo los movimientos de las piernas humanas como si fueran amenazas imprevisibles. A veces temblaba, otras solo respiraba rápido, esperando que todo pasara. Nadie lo miraba, pero él estaba allí oliendo el miedo y la rabia, deseando que los gritos se agotaran por fin, como se agota una tormenta. Sergio dejó atrás el Punto Limpio, que ya empezaba a parecerse más a un puesto de trabajo que a un lugar de paso. Lo visitaba casi a diario. Los ahorros de sus padres se le escapaban en forma de armarios, uno tras otro, pero daba igual. Necesitaba recuperar la tranquilidad que había perdido meses atrás, aunque fuera a base de madera, tornillos y puertas abatibles. Aparcó la furgoneta en el aparcamiento del edificio y comenzó a subir los paquetes uno a uno hasta su piso. El esfuerzo ya no le pesaba como al principio. Cuando terminó de subirlo todo, no se sentó a descansar. Abrió las cajas y se puso a montarlo de inmediato, con una facilidad que solo da la repetición. Había montado tantos armarios que sus manos se movían solas, casi por inercia. Al acabar, dejó el armario en medio del piso y se quedó mirándolo. Luego alzó la vista hacia los que ya cubrían todo el perímetro de la casa, alineados contra las paredes como testigos sin alma. Intentó adivinar cuál sería el siguiente en desaparecer, cuál le tocaría ser reemplazado esta vez. No lo sabía. Nunca era el que imaginaba al principio. Se dejó caer en el sofá, encendió un porro y agarró el mando de la consola. La pantalla se iluminó mientras el silencio del piso se llenaba de sonidos electrónicos. Rocco lo miraba desde el otro lado del salón, con los ojos fijos en él, sin atreverse a cruzar el espacio que los separaba. Por la noche, Sergio volvió a despertarse como siempre,
a las 3:33. Ya no miraba reloj para comprobarlo. Su cuerpo lo sabía antes que su cabeza. Había ocurrido tantas veces, durante tantas noches, que la hora se había convertido en una condena exacta. El armario que vibraba era el tercero por la izquierda. Por supuesto, no el que él había pensado. Nunca lo era. Se levantó de la cama con movimientos lentos, mecánicos, como un zombi que ya conoce el camino y la tarea porque siempre es la misma. Cogió el martillo, los clavos, la silicona. No había rabia ni prisa en sus gestos, solo una cansada obediencia. Clavó, selló, cerró el armario con todo lo que había dentro, sin mirar, sin pensar, y lo retiró. Luego arrastró el nuevo mueble, el que ya tenía montado en el centro de la casa, y lo colocó en su lugar, encajándolo contra la pared. Sabía que no había atrapado nada. Lo sabía con la certeza amarga de quien ha aprendido la lección a golpes. La madrugada siguiente volvería la voz, los ruidos, el cambio de armario. Se quedó de pie frente al mueble recién colocado. Lo miró durante un largo rato, como si esperara que le devolviera la mirada. Entonces, las piernas le fallaron. Se dejó caer despacio delante del armario y allí en el suelo frío empezó a llorar. No era la primera vez, llevaba días así. Lloraba mientras montaba los armarios, con las lágrimas cayendo sobre los tornillos. Lloraba jugando a la consola, apretando los botones con rabia inútil mientras la pantalla se volvía borrosa. Era un llanto constante, agotado, como una herida que ya no sangra a borbotones, pero nunca termina de cerrar. Pensaba que aquello era un castigo, que si quería seguir viviendo tendría que hacerlo así, con el miedo, con el ruido, con la rutina absurda de destruir muebles para ganar una noche más de calma. Cambiarse de piso a esas alturas era una quimera, sin trabajo, con apenas la pensión de su madre y los restos de los ahorros. No había escapatoria posible. Un mar de lágrimas le inundó la cara. Lloró con una desesperación infantil. Esperó que se hiciera de día y cargó el armario en la furgoneta. Era viernes. Sergio llegó al punto limpio como siempre, el primero. Aún llevaba el llanto pegado a los ojos. Ángel, el operario, no estaba. En la cabina colgaba un cartel escrito a rotulador: «Vuelvo en unos minutos». Sergio lo leyó y sintió algo parecido a una confirmación, una señal tardía después de tantos viajes, de tantos muebles reducidos a nada. Ya se sabía el procedimiento, lo había visto demasiadas veces. Colocó el armario en la cinta, pulsó el botón y la máquina respondió con el mismo bramido de siempre. Todo funcionaba, todo seguía su curso. Empujó el mueble hasta la boca de la trituradora y se quedó allí observando cómo la madera vibraba antes de desaparecer. Pensó en las noches, a las 3:33 de la madrugada, en los armarios alineados contra las paredes, en el llanto que llevaba días acompañándolo mientras jugaba, mientras montaba, mientras fingía vivir. Dio un paso hacia adelante, luego otro. Se colocó detrás del armario, muy cerca, demasiado. Apoyó las manos en la madera, sintiendo la vibración subirle por los brazos. Cerró los ojos, no gritó. No dudó, se dejó caer. La trituradora siguió funcionando, fiel, sin distinguir madera de carne. La cinta avanzó sin pausa, arrastrándolo con el mismo ritmo con el que había arrastrado todos los armarios anteriores. Cuando no quedó nada que triturar, la máquina siguió en marcha, por inercia, como si nada hubiera pasado. 3 días después, la policía y los bomberos forzaron la puerta del piso de Sergio. El aire estaba viciado, espeso, cargado de un olor antiguo y de excrementos de perro. Nada más entrar, la escena resultaba extrañadamente ordenada y doméstica. Sobre la mesa del salón había ropa doblada con cuidado, una blusa de mujer, una falda oscura, medias, un abrigo antiguo. Encima, una peluca canosa peinada con esmero, unas gafas de montura fina y maquillaje.
Al lado encontraron documentos, DNI, cartas oficiales, notificaciones bancarias, recibos de la pensión, firmas repetidas con una caligrafía temblorosa, cada vez más torpe, siempre el mismo nombre, el de la madre de Sergio. Entonces, repararon en el resto del piso. El piso era un bosque de armarios, todos iguales, alineados, hasta cubrir por completo las paredes. No había cuadros, no había recuerdos, solo capas de módulos suecos, cerrando cualquier salida posible. Rocco, reducido a piel y hueso, ignoró a los hombres. Caminó directo hacia el armario que tapaba el hueco entre las puertas de los dormitorios y comenzó a rascar la madera con las uñas gastadas, aullando, bajo, sin fuerzas. Uno de los policías abrió la puerta del armario. Estaba vacío. Rocco se sentó frente a la puerta abierta y soltó un aullido desgarrador, largo, gutural. Dos bomberos se acercaron y junto a uno de los policías retiraron el armario. La pared que había detrás estaba toscamente rematada, como cerrada a toda prisa. Rocco se abalanzó contra ella y empezó a rascar con desesperación. Cuando rompieron el tabique, el olor los obligó a retroceder. Dentro, encajada entre ladrillos y pasta de cemento, estaba ella, la madre de Sergio, encogida, el cráneo hundido en un lateral, las manos rígidas, los dedos curvados como si hubiera intentado empujar desde dentro hasta el último momento. Rocco dejó de aullar, se tumbó frente al muro abierto y apoyó el hocico en el suelo. Estaba muy cansado y débil. Cerró los ojos. Si te gustan las historias de misterio y terror, si escuchas voces cuando cae la noche y el miedo te mantiene despierto, suscríbete si aún no lo has hecho para no perderte contenido original, inquietante y perturbador. Acompáñame en este viaje por la oscuridad donde cada sombra esconde un secreto, cada silencio anuncia algo que se acerca y cada historia deja una marca. Hasta la próxima, queridos insomnes.